El mercado de la Florida, el mercado de Miami, es un mercado con muchísimo crecimiento, que ha crecido mucho durante los últimos años, pero cada vez oímos más compararlo con el mercado de Texas. Cada vez oímos más gente yéndose a vivir a Texas. Oímos de las bonanzas que puede haber en el sector inmobiliario de Texas. Y en el podcast de hoy nos tomamos el tiempo de analizar lo que sucede en Miami, información de Miami Realtors, cómo está el mercado de Miami, pero adicionalmente queremos hacer una evaluación propia comparándolo con el mercado de Texas, un poco para saber y entender si efectivamente es mejor en este momento, es mejor en el futuro, cómo va a ser el crecimiento y como siempre nosotros de manera transparente te vamos a dejar aquí en el podcast toda la información que está a nuestra mano para que tú puedas tomar decisiones con la menor cantidad de riesgo, porque en este trabajo de estar todos los días escuchando lo que sucede, para nosotros es fundamental buscar la información en la fuente, en la base, donde realmente se sabe que son en los números para poder hablar con total propiedad y poder asesorarte a ti desde el podcast hasta nuestro asesoramiento uno a uno como agentes inmobiliarios. Estamos toda la semana trabajando para ustedes y haciendo que esto tenga sentido. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixa Molina, encantada de estar con ustedes. Jenny, vamos a entrar a hablar primero un poco qué dice Miami Realtor, qué dice la Asociación de Realtor de Miami, cómo está Miami, cómo está el valor de las viviendas de Miami, ha subido, ha bajado, y cuál es tu apreciación específica sobre eso. Mira, el valor de las viviendas unifamiliares en Miami continúa aumentando y este artículo nos parece muy interesante y por eso quisimos traerlo a la conversación y ¿Cuál es habla el de título del el, artículo, Jenny? el título del artículo dice: los propietarios de vivienda unifamiliares del sur de la Florida cuentan con más de $500,000 en valor líquido de sus viviendas Ok, y los propietarios de condominios con más de $200,000. ok. Y realmente el párrafo que más me llama la atención o que quiero compartir con ustedes de este artículo dice que durante los últimos 15 años, desde el segundo trimestre del 2019 al segundo trimestre del 2024, los precios de venta en promedio de las viviendas unifamiliares han aumentado en todos los condados de Miami-Dade superior a lo que ha aumentado el promedio nacional. A nivel nacional, la plusvalía en promedio 6.1%, en el condado de Miami-Dade 9%. ¿Esto qué quiere decir? Que 9% al año, estamos hablando de 15 años, estamos hablando de 90, por un lado serían 135% en los últimos 15 años. Y trayéndolos a números, dicen que la ganancia ha sido aproximadamente $500,000, que es bastante considerable. Por eso nosotros siempre animamos a las personas a comprar una propiedad y sobre todo si estás en Miami, donde se ven plusvalías superiores al promedio nacional. Y allí fue cuando nos quisimos comparar Miami con el estado de Texas o básicamente Miami con una ciudad de Texas para comparar, para saber qué tan interesante es Miami de otra ciudad que es prominente también en otro estado, muy buen estado. Es correcto, sí. Hicimos la comparación, Jenny, sobre lo que tiene que ver Austin, Texas con Miami. Lo hicimos bastante sencillo. Fuimos al valor de la vivienda, como decía el artículo es del 2009, fuimos al valor de la vivienda y nos dimos cuenta que el valor de la vivienda en 2009 para el Miami-Dade, condado Miami-Dade, era de $191,000. Hoy el precio promedio de la unidad de vivienda es $532,000. O sea, si tú tienes el porcentaje allí a mano de cuánto sería la diferencia, estamos hablando 191,000 versus 532,000. 178%. 178% fue lo que Miami creció durante el periodo 2009-2024. Estamos hablando de los últimos 15 años. Si nos vamos a Austin, Texas, el condado de Travis en Austin, Texas, que para nosotros es el condado que más se parece en Miami-Dade en cuanto a valor, estamos viendo que las viviendas en 2009 costaban $216,000. O sea que el punto de inicio fue 216 y aquí es 191. El condado de Austin tenía mayor valor de vivienda en el 2009. Sin embargo, el valor hoy es 512,000. Estamos hablando 216 versus 512,000. O sea, en el otro hablamos de 178% de crecimiento y en Austin hablamos de qué porcentaje, Jenny? Ya te digo, 99. 216. 99.7, 100%. 100%, correcto, 100%. O sea, básicamente las viviendas aumentaron de valor. Sin embargo, hay algo interesante. Eso es hoy. Incluso nuestro forecast nos dice que en Austin, Texas, los precios están bajando, mientras que en Miami los precios están estables. Pero si nos vamos nosotros a analizar
¿qué pasaría en el crecimiento a largo plazo? Vemos que Austin, Texas, tiene las de ganar, porque efectivamente a largo plazo la riqueza de Austin, Texas está en un valor 70 del índice, el crecimiento demográfico 92, o sea, se prevé que en long term, en el término largo, la gente esté mudándose mucho más y la asequibilidad se prevé en 11. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de Miami, estamos viendo que lo que tiene que ver con en el long term, la asequibilidad en 0, el crecimiento demográfico 21, vieron Texas, el crecimiento demográfico 92, aquí no se prevé que vaya a aumentar la población y la riqueza o el income en 50, o sea que debería mantenerse igual, mientras que aquí la riqueza debería crecer. Básicamente, ¿qué quiere decir? Hoy está mejor Miami, Miami se ha comportado mejor, bastante mejor, casi el doble mejor en el largo tiempo, pero cuando vemos Texas pareciera, simplemente esto es un forecast, que en el largo tiempo Texas va a tender, o Austin, Texas va a tender a comportarse mejor que Miami-Dade y el condado de Travis. Son simplemente apreciaciones, hay que ver qué pasa en el condado de Miami-Dade. Para nosotros, específicamente el condado de Miami-Dade, con todo el área de desarrollo que tiene hacia el sur, con todo lo que es Homestead, con todo el crecimiento industrial, más el crecimiento poblacional, más la nueva construcción en el sur de Miami, para mí realmente es una ciudad que va a seguir creciendo, va a seguir atrayendo personas y va a generar muchísima riqueza en los próximos años, 10, 15 años. O sea, no lo dudo porque es un área que no está totalmente desarrollada y tiene mucho por desarrollar, y eso va a permitir que efectivamente crezca la riqueza, crezcan las viviendas y la gente le sea atractivo venirse a vivir al sur de la Florida. Jenny, ¿cómo ves tú ese crecimiento? Sé que adicionalmente tienes artículos sobre este tema. ¿Cómo es el crecimiento? ¿Está rápido? ¿Está ralentizado? Fíjate, no, en Miami nosotros siempre hemos hablado que hay dos mundos, están el mercado de casas unifamiliares y está el mercado de condominios, y básicamente el artículo dice, las viviendas del sur de la Florida siguen vendiendo más rápido que antes de la pandemia. Ambos, tanto casas como condominios se siguen vendiendo más rápido, sin embargo, los condominios están lentos si los comparamos bastante a los años anteriores, y si le sumamos el hecho de que sabemos que tienen problemas y van a seguir teniendo problemas los condominios. Para darles el dato exacto, tenemos aquí, déjame ver, denme un momentito, aquí dice, la oferta mensual de las viviendas unifamiliares en el 2024 en el Miami-Dade está en 4.4 meses. Antes de la pandemia era 6 meses de inventario. Todavía estamos en un mercado de vendedores cuando vamos a hablar de single family home. Sin embargo, un mercado de vendedores en el que se permite la negociación, se permite la inspección, donde ambos se puede conversar y se puede llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambos. Cuando vamos a hablar al caso de condominios, el inventario que tenemos es 9.1 meses. Antes de la pandemia eran 13.3 meses de inventario. Básicamente estamos por debajo, sí. Sin embargo, en mi opinión, el que está comprando condominio hoy en día tiene la negociación de su lado, por una parte, y por otra parte, quien está comprando condominios hoy en día tiene que estar muy bien asesorado y saber bien qué es lo que está sucediendo debido a todo lo que está sucediendo con las leyes de las certificaciones, las reservas y los problemas que están teniendo los condominios. Sí, sigue con muy buena velocidad el mercado de Miami-Dade. Es evidente que sigue muy rápido. Yo quiero justamente analizar para ver cómo está creciendo los días del inventario en el mercado, que básicamente nos dice es esa relación entre la velocidad de la venta y la cantidad de casas en inventario. El crecimiento, Jenny, estamos viendo en este mapa interactivo que normalmente estamos trabajando nosotros, cómo efectivamente la zona central es una zona que está creciendo en días en el mercado. Vemos el condado de Orange en Orlando, un 20% de crecimiento en la cantidad de días que las unidades pasan en el mercado. Vemos Lake con un 8%, Lakeland con un 16%, o sea, Florida Central está básicamente subiendo de inventario. Tenemos zonas un poco más calientes con 36%, 34%. Sur Florida, lo que es Miami-Dade, no están subiendo la cantidad de inventario. Lo que tú dices está realmente consumiéndose rápido el inventario, 73 días.
respecto a hace un año, más o menos lo mismo. Estamos hablando de Broward, sí ha subido un 22% la cantidad de días. ¿Qué pasa? Vamos a verlo, el precio medio de lista, o sea, lo que está solicitando la gente por la vivienda, no es el precio en que se vende, sino es el precio en que la gente pide para vender su vivienda. ¿Qué ha pasado? Aquí ya se nota esa cantidad de días del mercado que aumenta, como los precios de lista están descendiendo. 5%, 8%, 2%, 4, 5 y lo vemos en Palm Beach mucho más, 12, Broward 14, Miami-Dade un 8. O sea, efectivamente existe un mercado en enfriamiento donde tenemos más inventario y la gente está solicitando menos dinero por la casa que hace un año. O sea, efectivamente, eh, Jenny, es una situación en la cual no hemos visto la caída de precios de venta, incluso lo vimos en el podcast anterior, pero posiblemente en los próximos meses, hacia final del año, empecemos a ver alguna reducción en el precio comparado año a año de las viviendas. Hay que ver qué pasa en el largo tiempo. No veo una posibilidad de un exceso de inventario que ayude a un crash. No hay una suficiente construcción o viviendas nuevas en lo que tiene que ver en Florida en general. Existe construcción, existe buen inventario, pero no es un exceso que nos lleve a un crash, y adicionalmente no cesa la cantidad de compradores, sea invirtiendo o sea primeros compradores, siguen allí. En cuanto a, Jenny, en cuanto a la salud del mercado, ¿cómo estamos viendo? Sé que tienes información de ejecuciones. ¿Cómo están las ejecuciones en Miami? Y en general sé que tienes información de los Estados Unidos. El mercado está saludable realmente, pero el público en general o el comprador en general recibimos llamadas siempre que dicen personas, estoy esperando que llegue el foreclosure. Y realmente este artículo trae a colación el tema y dice, la actividad de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos aumentó un 15% en julio respecto a junio. Este es un número bastante grande cuando hablamos de ejecuciones inmobiliarias a nivel nacional o a nivel regional. Pero vamos a ir más al fondo, vamos a ver exactamente cuánto es el número y vamos a ver en Miami, vamos a ver en la Florida, y para eso me vengo aquí aparte del artículo. Dice, en la Florida fueron 2.338 ejecuciones hipotecarias, y si nos venimos al mercado de Miami, 758 ejecuciones hipotecarias iniciadas. Son bastantes, depende de donde del número que tú valores, y para eso nosotros quisimos también ir a la aplicación y ver en base a qué cantidad de viviendas tenemos estas ejecuciones hipotecarias para traerle una buena perspectiva a ustedes. Efectivamente, Jenny, estamos hablando de 758 unidades de vivienda en todo el condado de Miami-Dade que se inició un procedimiento. Pero ¿de qué universo estamos hablando? En el condado de Miami-Dade existe 1.095.000 unidades de vivienda. Si nosotros vemos de ese 1.095.000, tomando la calculadora, 1.095.000, ¿cuántas de ellas tienen crédito hipotecario? Estamos viendo también que el 57.57% de ellas tiene crédito hipotecario. Entonces, si le aplicamos el 58%, estamos hablando de que existen 635.000 unidades de vivienda dentro del condado de Miami-Dade, 635.000 dentro del condado de Miami-Dade, que tienen un crédito, y solo 758 están teniendo problemas para pagarlo. O sea, estamos viendo un porcentaje que creo que es casi que no cabe en la calculadora, es muy, muy, muy poco. ¿Cuál es? Es pequeño, 0.11%. Un 0.11%, o sea, realmente muy, muy, muy pocas unidades. Se le inicia el proceso, de ahí a que realmente lo culmine es muy poco, y lo vimos en el podcast de la semana pasada, solo un 1% de las ventas, del universo de ventas que hay, el 1% se hacen en condiciones de short sale o foreclosure. O sea, realmente un 1% del 100% es muy, muy poco, y no necesariamente son ejecuciones. Hay mucho short sale donde las personas venden apresurado, venden en un proceso rápido, pero realmente no están perdiendo la vivienda, incluso obtienen plusvalía muchas veces por la vivienda, más viene por problemas de herencia, viene más por problemas de divorcio y por problemas muy específicos de una persona, y no porque el mercado esté en dificultades. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny, para el podcast? Sí, mira, el mercado de real estate tiene muchísimas tangentes, tiene muchísimas variantes que hay que estudiar y hay que analizar. Y realmente cuando nosotros damos la información aquí, damos una información, tratamos de que sea detallada, pero realmente es muy general. Ustedes, si están interesados en la compra de una propiedad, lo ideal es que se asesoren con una persona especialista del área
que desean comprar. Miami-Dade es totalmente diferente al estado de la Florida y mucho más diferente al país. En Miami-Dade, en su centro, también tiene varios productos diferentes. Hablemos de casas y hablemos de condominios, y adicionalmente los condominios que están pasando por una tempestad también tienen diferentes productos. O sea, los condominios nuevos y los condominios, digamos, viejos tienen problemas diferentes, o unos no tienen y otros sí tienen problemas. Tienes que estar del lado de una persona que conozca. Ayer atendimos una llamada en la que una persona nos preguntaba, pero a partir de qué año realmente el condominio no va a tener problemas, ¿cuál crees tú que sea un edificio correcto? Son preguntas bastante, son muy interesantes, pero a su vez requieren más estudio y son bien específicas. Tienes que estar de la mano de una persona que conozca el mercado, que conozca el producto y que sepa qué es lo que una persona que trabaje de tu lado, un agente inmobiliario que esté con la responsabilidad de darte la información correcta. Y bueno, contáctanos, nosotros estamos a la orden, nosotros estamos para darte la información, pero de igual manera, como Gabriel lo dijo al principio del podcast, cuando hablamos de la nada, hay muchas personas que tienen el conocimiento y que trabajan para darte la información correcta. Es así. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Nosotros como agente inmobiliario estamos dándote toda la información transparente para ayudarte en ese proceso de compra y que tú puedas hacerlo de la mejor manera. No dudes en consultarnos, escríbenos, todos nuestros números de contacto están aquí. No dudes en suscribirte, sobre todo suscribirte a nuestro canal, donde estamos con 4 podcasts a la semana hablando de la situación de Estados Unidos, de Florida. Analizamos con nuestro mortgage broker los mejores elementos para que tú puedas tener un crédito hipotecario, y por supuesto vemos un caso real de cómo nosotros atendemos a nuestros clientes para que ustedes lo tengan de primera mano. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.